Recuerden que toda esta información, por supuesto que es cuestionable. No es para creerse, es para estudiarse y entenderse. Y cuando no se entiende, podemos decir, bueno, no la entiendo, pero no podemos decir no la creo o sí la creo. Simplemente la entiendo lo que se ha transmitido, tiene sentido o no la he entendido. Y por eso hay que volverla a estudiar, porque toda esta información la puede entender cualquier persona que tenga la apertura mínima mental para entender a través de la lógica, racionalmente lo que se está transmitiendo. Así es esto. Y claro, requiere concentración, porque es como las matemáticas. Si alguna parte de las bases de la enseñanza matemática, que es la aritmética, no se tienen claras, va a ser difícil los siguientes niveles, llegando hasta el álgebra y la trigonometría o el cálculo integral. No van a ser posibles si no se tienen las bases de la aritmética. Igualmente es aquí, ¿eh? Y me atrevo a decir que es más complicado que las matemáticas, aunque eso nos da una idea. Pero bueno, esperando pues que esta información que ya hemos compartido, en la que hemos hablado de que todo el proceso de la evolución se encuentra bajo el gobierno de una inteligencia. Decir una inteligencia es lingüísticamente una forma de decirlo, porque son muchas. Decir una es decir, pues debe de haber por encima de todo esto alguien que regula. Si abajo hay inteligencia, arriba debe de haber. Entonces decimos, esa gran inteligencia, pues le llamamos Dios. Pero en realidad son cientos, miles de seres inteligentes que están por delante de nosotros, regulando, coordinando y organizando el proceso. Porque el tema que vamos a iniciar, pues va a meter más preguntas, va a despertar más dudas. Y son las fuerzas opositoras, el tema. Hemos hablado de las fuerzas que ayudan, que coordinan y que hacen que todo funcione hasta donde estamos, ¿no? Y de aquí para arriba. Pero cuando hablamos de oposición, hablamos de jerarquías que están en una función opositora. Y entonces con esto de la oposición, pues aparece todo aquello que es contrario a lo que hasta ahorita hemos considerado que son las cualidades del universo. Hay tres cualidades básicas que hemos considerado son la esencia del universo. Estas son la bondad, la belleza y la verdad. El ser humano conoce cada vez más este aspecto de la bondad a través de la religión. No me refiero a través de las religiones, sino la religión, que es un impulso humano de religarse, porque se siente separado, de religarse con ese universo, el cosmos, el macrocosmos, que en su esencia es bondad. Entonces la religión le ayuda a entenderla, vivirla, mejor dicho. No es tanto aquí de entender, sino de vivirla. La belleza a través del arte se vivencia igual. Es la manera como el ser humano se conecta con esta armonía universal. Cuando hay armonía hay belleza. Así que la belleza en sí debe tener armonía. Y la verdad, ahí sí hablamos de entender. Ahí sí conectamos este aspecto humano donde la razón, la lógica nos debe ayudar.
la verdad. ¿Qué hay de verdad en todo esto? Y es la ciencia, a través de la ciencia, y que en este caso, por estudiar aspectos espirituales, se le llama ciencia espiritual. Y la ciencia espiritual tiene muchas vertientes. La que nosotros estamos estudiando es la antroposófica, la ciencia espiritual de orientación antroposófica. Hay ciencia espiritual que tiene una vertiente más teosófica. Rosa Cruz, arcana de Alice Bailey, egipcia, griega, oriental, budista, etcétera. Hay muchas vertientes. Pero uno no debe perderse en los detalles diferenciales, sino en la esencia que coincide siempre. Así que, comenzando, debemos comprender que nadie, en un principio, nadie puede oponerse al plan por sí mismo. ¿Qué es el plan? Pues el plan de la evolución. Con nuestra colaboración o sin nuestra colaboración, el plan continúa, pero participamos en él porque estamos en él. Y nosotros como humanos entramos ya en ese grupo llamado jerarquía. Por ser humanos, tenemos conciencia propia, se llama autoconciencia. Y en ese momento adquirimos cierta libertad. Y en esa libertad consiste la posibilidad de hacer el mal, lo contrario de la bondad. Aquello que hemos comentado, que es la esencia del universo, es bondad. Pues nosotros podemos hacer lo contrario. No ligarnos a eso, sino oponernos. Entonces aparece el mal, la maldad. Igualmente con respecto a la belleza. Nosotros podemos generar una distorsión, desarmonía, en las formas, en los colores, en los sonidos, en cualquiera de las manifestaciones de la vida. Podemos hacer una distorsión porque tenemos la libertad y nos hemos separado. Entonces aparece la fealdad, además de la maldad. Y también tenemos la posibilidad de hacer aparecer la falsedad, la mentira, aquello que no va en concordancia con lo que es, a través de las leyes, del conocimiento, de la verdad. Entonces estamos viendo que nuestra jerarquía llamada humana, que es la cuarta, porque encima de nosotros están un grupo inmediato, por encima de ellos está otro grupo inmediato, y por encima de ese segundo está una tercera jerarquía, ¿no? Somos la cuarta vista desde arriba para abajo, o desde abajo para arriba somos la primera. ¿Por qué? Porque somos capaces de crear. Son jerarquías creadoras. Crear algo. Y nosotros como humanos podemos crear máquinas. No existían las máquinas. Por lo tanto, no existía el ruido generado por la máquina. No existía esta distorsión de la armonía de la naturaleza, generando la basura, generando la contaminación, la destrucción de la ecología y de todo lo que ahora vemos. De manera que, por el hecho de poder crear a nivel mineral la máquina, podemos decir que estamos creando seres que aún no tienen vida. Esta es una realidad. La inteligencia artificial ha llegado al límite, incluso de hacer pensar que hay alguien allí. Hay alguien allí en una máquina que tiene una inteligencia que nos sorprende porque es más veloz que la nuestra. En cuanto a manejo de datos, es más veloz, claro. En la capacidad de guardar datos, por supuesto. De manera que es sorprendente, pero sigue siendo, por más admirable que sea, algo que no tiene vida, pero es algo que hemos creado y entonces somos parte de una jerarquía.
Ahora veamos una realidad que sucede en cualquier nivel de la existencia. Desde los minerales hasta los más altos niveles jerárquicos que hemos conocido, en cualquier nivel existe la posibilidad de lo que aquí vemos cuando vamos a la escuela. En cualquier grupo donde se está cursando un aprendizaje, existe la posibilidad del rezago, de los que se retrasan. Pero solo a partir del plano humano, esto es consciente. De cierta manera, hay una responsabilidad directa de ese rezago. A partir de allí, nosotros, por nuestro esfuerzo, podemos irnos en las filas de los que están adelante. O podemos irnos rezagando porque nos vamos de pinta. Nos vamos quedando atrás porque no estudiamos la lección y no aprendimos y vienen otros aprendizajes que no alcanzamos a comprender porque no aprendimos lo anterior, entonces nos vamos rezagando y nos vamos quedando atrás. Y tenemos que repetir lecciones. Eso es lo que ocurre en un grupo. Los que van atrás, por rezagados, por lo que fuere, con su responsabilidad, y los que van adelante a partir del plano humano. Pero tenemos atrás animales, tenemos vegetales, tenemos minerales en conciencia. Nosotros y todos los que van adelante ya pasaron por esa conciencia. La conciencia animal, la conciencia vegetal y la conciencia mineral. Todos, al pasar por allí, no éramos autoconscientes. La característica de la autoconciencia comienza a partir del plano humano. Entonces, el rezago, de alguna manera, sucede no directamente por nuestra inacción o negligencia, ni tampoco los adelantados, que también existen, es por nuestra diligencia o actividad. Por eso dice Max Heindel, todo lo que somos o todo lo que no somos es resultado de nuestra acción o de nuestra inacción. Esto es a partir del plano humano. Alguien puede decir, ¿por qué yo no tengo la habilidad y el talento musical que otros tienen? Los veo desde niños, escuchan un instrumento, está en sus manos la posibilidad de tocarlo y tienen facilidad y aprenden rápido y tienen la sensibilidad auditiva, oyen bien los tonos y saben cuándo es que no corresponde ese tono, debe ser más agudo, debe ser más grave, comprende la armonía, la sienten, la escuchan. Y yo no, sí, pero pues tú eres responsable por eso. Si no estudiamos más allá de la educación convencional, pues no lo voy a entender. Pues no. ¿Por qué? ¿Por qué? Explícame por qué ese niño, ese compañero tiene habilidad si nunca le han enseñado, nunca ha tenido clases especiales, pero se le nota, se ve que tiene habilidad, tiene un talento musical que otros no tienen. ¿Por qué? Bueno, desde el punto de vista físico, no es posible responder esa inquietud, esa duda. Pero desde el punto de vista espiritual, sí, porque nosotros precisamente tenemos todo aquello que hemos estudiado, que hemos practicado, que nos hemos esforzado por tener en nuestra alma. Y la herencia nos ayuda, porque también la vida inteligentemente nos hizo nacer en una familia con características físicas para que me den el instrumento que corresponde a lo que yo he logrado espiritualmente. Así es la justicia de la evolución. Entonces, corresponde incluso la herencia para tener un buen oído, porque se requiere un oído físico con una posición del caracolito que está ahí. Los canales semicirculares deben estar en una posición de las 3 dimensiones: altura, anchura y largo. Exactamente, incluso para dar la habilidad física y matemática y musical. Esto es una realidad. De manera que antes de ser humanos, pues hay rezagados en los animales, hay rezagados en los vegetales, hay rezagados en los minerales. El rezago se da en cualquier nivel allí inconscientemente porque no hay la plasticidad para adaptarse a los cambios de la evolución espiral de la vida. Vienen cambios en la evolución.
un paso adelante y arriba. Entonces, si de alguna manera no hay la plasticidad para adaptarse a los cambios, se quedan rezagados. Entre los que ya somos humanos, los rezagados están entre los aborígenes. Son humanos ya, piensan, pero un pensamiento elemental. Entonces, son los aborígenes que vemos todavía con taparrabos o hasta desnudos. Están rezagados, son espíritus que recibieron la mente mucho después que nosotros, los que llamamos civilizados, que somos el término medio ordinario de la gran humanidad que ahora compone nuestra oleada de vida. Y también entre nosotros hay quien está adelante, los adelantados. Se conocen como los iluminados. Son los seres humanos iluminados. La religión le llama los santos. Así hay. Podríamos decir que a la punta de todo el proceso aquí en el planeta, pues le corresponde a Jesús, el Cristo. Y así hacia arriba, que es lo que comenzaremos a estudiar para entender las fuerzas opositoras. Porque de alguna manera son los que han comenzado el proceso de la oposición. Entonces tenemos entre los que son ángeles actualmente, quien también ha quedado rezagado. Y también entre los que ahora son arcángeles y entre los que ahora son principados, que son el grupo que está inmediato por encima de la humanidad y que son los que han hecho una influencia directa haciendo aparecer las fuerzas de la oposición, la fuerza opositora en el proceso evolutivo. La religión también de alguna manera nos ha dado algunos nombres. Los ángeles caídos. ¿Han escuchado eso? Los ángeles caídos. Pues son los rezagados. Tiene sentido. No se meten en detalles, pero nos dicen, ellos son los que se han opuesto a Dios. Y ahí apareció el diablo. Y todas las demás figuras que el ser humano tiene de todas las concepciones religiosas diferentes. La fuerza de la oscuridad, la que destruye, la que divide, la que tienta al ser humano para oponerse a Dios. Y ahí es muy interesante esto, porque uno que estudia, uno que va a la escuela, uno que ha hecho una profesión, pues es uno que piensa. Y todavía, claro, hay personas que van a la escuela y hacen una profesión y todavía tienen una creencia y está respetable. Es muy respetable porque tienen una creencia que no discuten, ni estudian, ni dudan, porque si se ponen a estudiarla van a comenzar a dudarla. Y no se debe, porque es una creencia. Tiene que ser un dogma que una autoridad superior ha dado y bueno, eso es respetable. Pero la humanidad está avanzando tanto a nivel mental, intelectual, que cuestiona incluso sus creencias. Es por eso que cada vez hay menos personas religiosas. En el sentido antiguo, convencional, de que solo creen lo que les han dicho. Y entonces se cree que Dios es el bueno. Y hay que estar de parte de los buenos porque pues eso nos garantiza felicidad, progreso, bienestar. Porque si te pones de parte del mal, pues eso implica dolor, sufrimiento y retraso. Y entonces el diablo es la figura enemiga de Dios. Es el enemigo de Dios. Y es muy poderoso, porque incluso pone a toda la humanidad contra Dios. El diablo se opone al todopoderoso Dios y es capaz incluso de hacer caer al ser humano en la maldad, en la fealdad, en la mentira. Al grado que se construyó conceptualmente el infierno. Y el infierno es el lugar donde se van los que no están de parte de Dios, del bien. Y pues tienen que ir a padecer y sufrir las consecuencias de eso. Y entonces dice una frase por ahí, ¿qué lógica tiene que el diablo me torture en el infierno eternamente? Porque desobedezco las leyes de su enemigo, que es Dios. Sería más lógico que el diablo me recibiera en el infierno con flores y chocolates. ¿Por qué?
Pues porque estoy en contra de su enemigo y soy su fiel seguidor. ¿No creen? O sea, si nos ponemos a pensar, pues sí, tiene más lógica. Entonces, ¿por qué nos castiga el diablo? ¿Por qué todo este asunto del infierno? Si seguimos pensando, metiendo lógica, no nos queda otra más que reconocer que el diablo es un colaborador de Dios. Debe ser un colaborador de Dios, porque Dios tiene ciertos mandamientos, tiene ciertas normas, y aquel que no las siga, pues el diablo lo castiga. Pues es un colaborador de Dios, en realidad. No existe por sí mismo, es parte del proceso. Y aquí es donde empieza el estudio. Estudiar al diablo es una cosa maravillosa. Alguien religioso podría decir, pero ¿de qué está hablando este? No, pues ya, conociendo a Jorge en sus locuras, es muy raro. Ya es normal que ya sabemos que habla en sus tanta cosa. Pero es cierto, miren, estudiando, empiezo a entender más a Dios, empiezo a entender más la vida y comprendo más el proceso en el que nos encontramos donde hay tanta tarugada hecha por el ser humano, donde la gente se preocupa y teme por sus hijos o sus nietos, porque el mundo va de picada hasta la autodestrucción por el cambio climático, por las guerras, por todo lo que vemos. Pues sí, pero cuando uno estudia esto, comienza uno a sentir, primero porque entiendes cómo va la cosa, de qué va esta cosa, dijeron los españoles, de qué va esto. Comienzo a comprender que todo esto es por parte del proceso de la inteligencia y sabiduría que gobierna esto, y de que todas las fuerzas trabajan unidas para la evolución. Todas las fuerzas que podemos encontrar en el universo trabajan unidas, aunque parezca lo contrario. Porque claro, si uno estudia el diablo y sus acciones, ya ven cómo es el diablo, ¿no? Monta su taller donde existe la posibilidad de un ser humano que comienza a pensar. Y como comienza a pensar, imagínense un adolescente, porque cuando se es niño, pues todavía se es inocente y todavía no se piensa por sí mismo. Entonces la humanidad en la etapa infantil, pues todavía no puede ser tentada. Está muy joven. Pero un adolescente sí, comienza a ser tentado. Y entonces comienza a ser responsable de las acciones y los resultados de su acción. Y entonces ahí el taller del diablo comienza a montarse en los detallitos, ahí en todas las cosas para que el ser humano tenga curiosidad por experimentar todo lo experimentable. Y por eso vinimos a este planeta. A experimentar todo, a probar todo, todo. Nada de que esto no es bueno. ¿Cómo no? Si tú quieres aprender rápido sobre salud, todo y alimentación, come lo que quieras en la cantidad que quieras. Todo lo que se te antoje. ¿Saben por qué? Porque así rápido se va a poner mal. No va a tardar mucho. Se va a poner enfermo y va a aprender que ciertas cosas, ciertas cantidades, pues no es muy bueno. Entonces, al tener una experiencia de su propia acción como consecuencia, va a aprender, va a tener una experiencia que le da sabiduría. Entonces va a entender que no puede comer lo que quiera porque hay que respetar los tiempos, el cuerpo, el hambre, y tampoco lo que es industrial porque pues eso contamina, eso daña, y aprende. Estoy haciendo de abogado del diablo, ¿eh? Porque estoy hablando bien del diablo, tengo que ser abogado del diablo. Entonces, prueba lo que quieras. Los seres humanos somos libres y podemos hacer lo que se nos antoje. En cierta manera, podemos decirlo así, pero hay consecuencias de todo lo que hacemos. Esa libertad que se adquiere a partir del plano humano conlleva la responsabilidad. La responsabilidad del resultado de nuestras acciones. Y es entonces que aquí comienza lo interesante, de que nosotros los humanos, pues sí,
vemos en el mundo mucha maldad, mucha fealdad y mucha falsedad. ¿De dónde viene todo esto? Y como hemos hablado de los rezagados, podemos decir en cierta manera que todos esos individuos, esos tipejos, dijera una amiga, que se dedican a hacer el mal en el mundo, pues deben ser rezagados. Pues sí, en cierta manera, porque no tienen la conciencia, la sensibilidad de decir, oye, eso está mal, robar, engañar, dañar y hasta matar. No está bien, pero hay muchos que no perciben que no está bien. Dicen, pues en este mundo cada quien se raza como quiera para salir adelante. Lo importante es que no te cachen, que no te vean. ¿Para qué? Pues para que no te vayan a encerrar, porque ya ven cómo son. Entonces hay que estar muy listo. O sea, que si quieres ser malo, tienes que ser de los buenos, malos. Pues para hacer las cosas bien. Si vas a ser malo, hazlo bien. O sea, hazlo de manera que no te cachen, que no te vayan a ver. ¿Por qué? Pues para que no te detengan. Esa es la cuestión. Hay mucha gente que todavía piensa así. Entonces podemos decir, pues no tienen desarrollada cierta sensibilidad moral, ¿no? Ética. Están atrasillos, son retrasados. ¿Cómo se empezó a dar esto en la humanidad? La antroposofía tiene una explicación para ponernos a pensar en niveles supraintelectuales. O sea que yo voy más allá de mi cerebro, porque en cierta manera lo que acabo de explicar, el cerebro en cierta manera nos puede ayudar a través del intelecto por la ley de causa y efecto, ¿no? Yo hago ciertas cosas, tienen cierta consecuencia, ¿sí? Que debo tener cierta apertura para pensar que también en lo psicológico, por la ley de consecuencia, tiene que haber ciertos resultados, cosechas de las siembras y de las acciones que hago. Y si son buenas, deben ser buenas. Y si son malas, deben ser malas. Pero ¿cómo empezó todo esto? Esto que alguna vez mencionamos de la historia de la evolución de la conciencia. Como ya hemos dicho, nosotros la tuvimos alguna vez, no puedo decir algún día porque no había días ni noches, la Tierra no existía. Alguna vez era de minerales, conciencia mineral, y luego pasó a conciencia vegetal, y luego a conciencia animal. Y luego llegó un momento en que obtuvimos la conciencia humana. Y cuando nosotros tuvimos la conciencia animal, la humanidad de ese entonces eran los que ahora son ángeles, por lógica. La Tierra se encontraba en un nivel en la que todavía no había solidificado su materia. La materia ahorita es sólida, o sea, ya existe la solidez, ¿sí? También existen los líquidos y los gases, pero ya logró la materia densificarse a la solidez. Pero en aquel entonces lo más denso era lo líquido, no había más, que no era agua, una sustancia semilíquida, pastosa, así acuosa, como las, ¿cómo se llaman esos? Las animalitos del mar, ¿no? Medusas. Esos animalitos así, aguaditos, gelatinosos, transparentes. Todo era así en la antigua luna. Los que eran humanos en ese entonces estaban haciendo su etapa del yo, de ser conscientes, autoconscientes, y de la posibilidad, existía en ellos la posibilidad, pues, de ser tentados también por otros seres superiores. ¿Para qué? Pues para no seguir el lineamiento del proceso evolutivo normal, del bien, para oponerse, para separarse. Y solo fue posible cuando antes, una etapa antes, entre el antiguo sol y la antigua luna, ahí en medio, en esa noche llamada Paralaya, hubo un planteamiento entre las jerarquías superiores para que un grupo se opusiera al plan, comandado, o sea, ordenado por ellos. No podían por sí mismos oponerse. Ese grupo corresponde a los que eran responsables luego de la antigua luna. Porque cada periodo planetario, antiguo Saturno,
antiguo Sol, antigua Luna, tiene responsables. Y los responsables jerárquicos de la antigua Luna se conocen como las virtudes. Las virtudes pertenecen a ese grupo que está por encima del primer grupo ternario, ¿no? Ángeles, arcángeles, principados. Porque ahí están las potestades, las virtudes y las dominaciones. Por supuesto que cuando este primer grupo pasaba por la etapa humana, estos otros pues andaban de ángeles, arcángeles y principados, ¿no? Por lógica, porque así es el proceso evolutivo. De tal manera que fueron comandados el grupo para que se opusieran al plan. Repito, no podían oponerse por sí mismos. Pero al oponerse al plan, pues se rezagaron. Quedaron atrás. Pero era parte del proceso, según lo describe Durkheim. De manera que fueron los tentadores de los que en ese entonces eran humanos. ¿Quiénes son? Los que ahora son ángeles. Se convirtieron en los tentadores de ese entonces. Nosotros no podemos ser tentados, tenemos conciencia animal. Es como ahorita los animales. El diablo no puede tentarlos. Solo puede tentar a alguien que empieza a pensar, que quiere curiosear y quiere conocer y quiere saber y quiere probar todo. Entonces desobedece las leyes de la vida y por desobediencia pues es expulsado del paraíso. Toda esa leyenda vamos a ir a verla gradualmente. Pero este asunto es importante que se entienda desde su origen, desde el punto de vista antroposófico, de cómo ese grupo se convirtió en el grupo rezagado de las virtudes, de tal manera que había otro que era llamado el grupo adelantado, los precursores de las virtudes. Está adelantado. Y en la antigua Luna, precisamente surgió la primera división del todo el sistema evolutivo, que era una sola masa. Imagínense una gran masa en el origen, en el antiguo Saturno, una gran masa, homogénea. Solo había calor. No había más, no había gases, no había líquidos menos sólidos. La extensión de esa gran masa abarcaba hasta los límites de lo que actualmente es la órbita de Saturno. Entonces es muy grande. Dentro está todo lo demás. Júpiter, Marte, la Tierra, todo está dentro, pero no está diferenciado, no hay nada, todo es calor. Tengan la imagen dentro de ustedes. De manera que el siguiente nivel, que es el antiguo Sol, pasa al siguiente nivel, ¿no? Entre el antiguo Saturno y el antiguo Sol hay un pralaya, una noche cósmica. Y pasa, luego se condensa más. Son las jerarquías superiores que están haciendo esto. Entonces el antiguo Sol se hace más pequeño, se condensa, se comprime. Pasa del estado calórico al estado gaseoso y se hace más pequeño. Los bordes del antiguo Sol pues son ahora lo que es la órbita de Júpiter. O sea que es menor que la de Saturno. Se condensó, ¿no? Igualmente, después de pasar del antiguo Sol a la antigua Luna, se condensa y se comprime más hasta los confines de la órbita de Marte actual. De tal manera que entre Júpiter y Marte actualmente hay un misterio para la ciencia. Repito, el antiguo Sol tenía la expansión de su tamaño hasta lo que es actualmente la órbita de Júpiter. La antigua Luna se comprime y llega hasta la órbita de actual Marte. La ciencia no sabe por qué entre Marte y Júpiter hay residuos de algo que existió. ¿Qué son? Los asteroides. La ciencia actual tiene sus teorías, pero no sabe exactitud. Es ciencia cierta. ¿Qué son los asteroides entre Marte y Júpiter? La antroposofía tiene una respuesta muy interesante. Digo, no tenemos que creerla, pero tiene una respuesta que tiene cierto sentido de lo que estamos estudiando. Porque en aquel entonces donde no había todavía ningún planeta formado, ya había una primera división. El antiguo Sol se separa cuando apareció la antigua Luna, porque los seres que venían evolucionando, los elevados, o sea, las virtudes elevadas, adelantadas,
No podían seguir descendiendo en la condensación de la antigua luna, que estaba pasando del estado gaseoso al estado líquido, que era su estado. Entonces empezó a haber una primera división. Se separa el antiguo sol. Entonces aparece la antigua luna como tal. Empieza a girar alrededor del antiguo sol. Es la primera división que apareció en nuestra concepción de esa masa homogénea. Imagínense que llegaba hasta Saturno, que luego se comprimió hasta Júpiter y luego hasta Marte, en la órbita. Pero en la antigua luna hubo ya dos cuerpos celestes, la antigua luna propiamente y el antiguo sol. Porque el antiguo sol se llevó los seres más elevados y la sustancia más fina, de vibración más fina. Y ahí iban las virtudes adelantadas y todos los demás seres que están más arriba de ellos. Y en la antigua luna se quedaron las virtudes rezagadas y todos los seres que van atrás de ellos, incluyendo a nosotros y todos los demás. Eso es importante que tengamos claro, porque precisamente los humanos de ese entonces fueron tentados y un grupo de ellos quedó rezagado y la ciencia espiritual le llama los espíritus luciféricos. Allí nacieron los luciferes, los espíritus luciféricos aparecieron como rezagados de la humanidad que actualmente son ángeles y es por eso que la religión le llama los ángeles caídos. Pero este conocimiento nos ayuda a entender la sabiduría de la enseñanza religiosa cristiana y cualquier nivel, budista, zoroastriana, hinduista, musulmana. Hay una gran sabiduría en las enseñanzas que se han tergiversado, pero hay sabiduría en la esencia. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque esta cuestión de la separación entre las virtudes adelantadas y las que se opusieron generó una disputa, una lucha en el cielo en aquel entonces, que tiene ciertas consecuencias. Ya mencionamos que hicieron que algún grupo de la humanidad, de lo que ahora son ángeles, cayeran y se les unieran y convirtieron a esos en los luciféricos. Pero también nos ayuda a entender lo que en el Bhagavad Gita, que es el libro principal como la Biblia de los hindúes, se describe al principio. Krishna le dice a Arjuna, pelea. Y Arjuna le dice, pero ¿cómo voy a pelear si son mis hermanos? Tienes que pelear. Y pelea. Y ahí se describe una batalla tremenda en el Bhagavad Gita. Esa es precisamente, dice Rudolf Steiner, el relato de eso que sucedió entre las virtudes adelantadas y las virtudes rezagadas que se opusieron. Es una lucha, una oposición. Tiene que ser claro, tiene que entrar como un cuento en nosotros porque no puede entrar de otra manera, a menos que seamos clarividentes. Y entrar a los archivos akáshicos y revisar esto históricamente. Entonces tienen que entrar con imágenes, como los niños que reciben un cuento y reciben verdades a través de imágenes. Cada quien hágase las imágenes más de acuerdo a lo que ha concebido hasta ahorita y lo ha estudiado. No puede ser un cuento mejor que lo que ustedes han logrado por ustedes mismas y mismos. De tal manera que ahí están. Ahí está descrito esa lucha, algo de esa lucha. Y los asteroides son residuos de esa lucha actualmente. Los asteroides entre Marte y Júpiter son los residuos, los escombros. ¿Está bien así? El escombro que dejó esa disputa entre las virtudes adelantadas, encargadas del proceso, y las que se opusieron porque fueron comandadas. No podían por sí mismas oponerse. Pero eso generó el mal en el futuro entre nosotros. Pero cuando pasó entonces de la antigua luna a la actividad del actual periodo terrestre, después de la noche cósmica, recuerden que la noche cósmica, el Pradaya, es todo se resuelve espiritualmente, todo se desaparece de la manifestación exterior, como cuando se muere alguien. Se murió Napoleón. Ya no vemos a Napoleón, ese chaparrito que quería conquistar el mundo. Entonces desapareció, pero no desapareció Napoleón, sino el cuerpo nada más.
Y Napoleón siguió evolucionando en la siguiente encarnación. ¿Quién sabe quién fue? Ahí sí, sí, que a lo mejor ahorita los que están por ahí de dictadores, a lo mejor algunos Napoleón, ¿no? En algún país. Igual, la antigua luna desaparece, como desapareció el antiguo sol y la Saturno, pero vuelve a aparecer, pero en un paso adelante y arriba en la evolución. Esto es importante que quede claro porque la humanidad, que somos nosotros desde entonces, pues tenía conciencia animal pasando gradualmente a humana. Estaba todo planeado que esto sucediera en la Atlántida. Pero tengo que hablar de todo este proceso, de los rezagados, porque es la base para entender las fuerzas opositoras. Que ya dije que generaron el diablo y que el diablo, a fin de cuentas, por lógica, no puede ser enemigo de Dios, sino es el mejor colaborador. El mejor colaborador para la evolución de la conciencia. ¿Y cómo es esto, no? Pues miren, resulta que cuando nosotros estábamos en la última etapa de la Lemuria, recapitulando la conciencia animal, los rezagados de aquella humanidad que ahora son ángeles no pudieron continuar con sus hermanos mayores, que ahora son ángeles. Nosotros estábamos pasando de animal a humano. Ellos pasaban de humano a ángel en ese momento también. No aquí en la tierra, en un nivel superior, en la periferia. De tal manera que los que se quedaron atrasados por influencia de las virtudes comandadas no pudieron seguir. Son los espíritus luciféricos. Y se quedaron aquí atorados en medio. Cuando nosotros comenzábamos a pasar a humanos y ellos comenzaban a pasar a ángeles, ellos no pudieron, quedaron en medio, entonces quedaron adelante de nosotros que empezábamos a ser humanos. ¿Qué significa? Que el yo tenía que descender para habitar junto con el cuerpo astral que ya existía, el etérico, el vital y el físico. Porque acuérdense que un animal tiene solo tres vehículos, físico, vital y astral. Y eso es lo que da la conciencia animal. De tal manera que empezaba el proceso, pero los luciferes estaban allí y son los que comenzaron en el paraíso una función tentadora antes de lo planeado. Esto es a finales de la Lemuria. Debe ser hasta la época Atlante, porque es cuando comienza el periodo terrestre y baja el yo. No, se precipita esto, se hace antes de tiempo. Y entonces viene toda la leyenda de el paraíso, de Adán y Eva y la expulsión. Esto es muy profundo. Este asunto de Prometeo tiene muchas imágenes relacionadas con ello, porque lo castigan. Y el ser castigado lo encadenan. Los dioses lo encadenan. ¿En dónde? En las rocas. Fíjense. Ahí sí, el cuerpo físico solidificado te encadena, te atrapa, te limita. Ya no puedes atravesar una pared sólida. El yo, metido en un cuerpo físico, necesariamente es limitado. Ya no puede atravesar la pared. Ya no, tienes que rodear o hacer un agujero. Puede atravesarlo. En el plano astral puedes atravesar cualquier cosa. Se atraviesan, se compenetran, no hay límites en ese sentido. Las sustancias se pueden mover para todos lados. Pero en lo físico, lo duro, solidificado, te obliga, te forza. Esto, claro, hace que la voluntad humana comience un proceso de evolución y desarrollo. ¿Por qué? Porque tienes que superar los obstáculos. Y ahí arriba no hay obstáculos. Por eso es la importancia de que el yo, el espíritu, bajara a la tierra con un cuerpo que lo limitara físicamente. Y entonces aquí conectamos un poco con Prometeo porque es encadenado. Y volviendo al asunto de los luciferes, en la tierra era el paraíso. Todavía estábamos en el sol. Cuando la tierra está en el sol, el calor está dentro y la luz está dentro. No tiene necesidad de comer, no tiene necesidad de nada, no hay necesidades que tienen que satisfacer por sí mismo. Son como los animalitos. Por lo tanto, estamos en el paraíso, no hay responsabilidad.
Pero cuando viene el proceso de la separación del sol y viene el calor desde afuera y la luz, todo esto, Lucifer comienza a actuar porque el yo comienza a entrar y se mete Lucifer en el cuerpo astral. Lucifer invade el cuerpo astral del humano que está comenzando a recibir su yo, pero no puede actuar sobre el yo, actúa sobre el cuerpo astral. ¿Y qué hace? Pues lo tienta, porque quien genera la tentación es el cuerpo astral. A través del cuerpo astral sentimos deseos, sentimos ganas, sentimos curiosidad a través del sistema nervioso que estaba formándose ya. Y entonces el yo comienza a tener impresiones sensoriales a través de la influencia luciférica que le dieron ganas de experimentar más y más. Cuando el ser humano dentro del cuerpo físico experimenta el placer que le da probar cierta comida, se hace consciente del placer que le produce la comida. El animal no puede hacer eso. El yo no está dentro de su cuerpo, come y el grupo como tal, el cuerpo astral, siente la satisfacción de comer porque satisface su hambre. No es consciente del placer que le causa la comida, como tampoco el sexo, por medio del cual se puede reproducir. Son las partes que intensifican la percepción del placer. Y ahí entra Lucifer. Ahí dice, aquí soy, dice Lucifer, y se mete para que el ser humano se enrede en las pasiones y aparezca la gula, la lujuria, para experimentar sensorialmente todo lo posible. Por supuesto que lo que más tienta es lo que más sabroso es, ¿no? Lo que produce placer. Eso tienta más, dan ganas de reproducirlo, de volverlo a tener, de volverlo a vivir. Entonces es natural que exista esto. Esto le dio a la evolución un plus. ¿Por qué? Pues porque el ser humano con ello se enfrenta a algo que no existía. Y un ser humano que se enreda. Y luego se desenreda, tiene una conciencia, una habilidad que no tenía antes. La finalidad de que la vida te enredes para que te desenredes. La finalidad de que tengas un obstáculo es para que lo brinques algún día, o hagas un agujero, para que desarrolles algo, tu voluntad, a través del esfuerzo, desafiar la adversidad. La adversidad aquí es como la roca que afila la espada de nuestra voluntad. Eso es el obstáculo de adversidad. Tenía que existir y es la fuerza de la oposición que en el paraíso hizo que nos expulsaran. Para hacernos responsables. ¡Fuera! Imagínense ahí, meme, ¡fuera! ¡Oye, fuera! Ya está bien, no que dicen, ahí se va. Y sale del paraíso. Es como el niño que pasa adolescente y ya es responsable porque pues ya sabe, entonces ya no es travesura lo que haga, ya tiene que irse a la cárcel si hace algo malo o si es adulto se va a la cárcel de mayores. Miren estas imágenes.